Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemi y me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Muchas gracias, en primer lugar, por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar sobre Power BI definitivo. Antes de nada, me gustaría agradecer a Listos & Co, empresa de consultoría y formación, su colaboración en la organización de este webinar, en especial a Ricardo Valls y, como no, también al ponente que lo va a impartir, Carlos Martínez, que está aquí con nosotros. Antes de iniciar, como decía, remarcaros algunos apuntes organizativos sobre el webinar. Rogamos a todos que estéis con el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio. Las webcam también permanecerán apagadas y luego todas las cuestiones que os vayan surgiendo, tenéis el chat, las podéis trasladar ahí y al final de la jornada abriremos ese turno de dudas y preguntas. Las podéis trasladar bien sea, como digo, por el chat o también sentiros libres ahí de intervenir directamente por micro. Como decía, hoy nos acompaña Carlos Martínez Egea. Carlos es ingeniero industrial y MBA Executive, consultor especialista en gestión de proyectos y reingeniería. Cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos directivos en Ferrovial, ACS o ELIS, trabajando en el desarrollo del negocio público y privado, optimización industrial y gestión de unidades de negocio, y además imparte formación en varias universidades y escuelas de negocio en las áreas de gestión de proyectos y costes. Sobre el webinar de hoy, Power BI definitivo, aquí os destacamos los principales puntos que trataremos. Haremos un pequeño recorrido por algunas funcionalidades de esta herramienta, que nos puede ofrecer esta herramienta. Para los que no lo conozcáis, Power BI es un servicio de análisis de datos de Microsoft que permite acceder a los datos de múltiples orígenes, convertirlos en información inteligible, también atractiva visualmente para aquellos que lo conozcáis, y genera unas instantáneas claras y útiles de lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestra empresa. Y yo os animo a que os quedéis durante toda la jornada, donde os diremos algunos tips para el manejo de esta herramienta y os compartiremos también un contenido de valor. Si tras asistir a este webinar os queréis seguir formando en Power BI, me gustaría presentaros dos cursos que tenemos programados en el mes de mayo en el colegio de la mano de Carlos. Son dos cursos en formato aula virtual con clases online en directo. Ambos tienen una duración de 16 horas que están divididas en sesiones de 4 horas. Serían 4 sesiones de 4 horas cada una, todas en horario de tarde. No obstante, para aquellos que nos podáis conectar a las clases online en directo, también tenéis la opción de cursarlo de manera totalmente offline a cualquier hora del día, ya que estas sesiones son grabadas y permanecen colgadas en el campus virtual. También estas formaciones las podéis solicitar bonificables por Fundae y cualquiera de los dos formatos, tanto si lo solicitáis bonificable como no, en cualquier caso, si lo realizáis, recibiréis el diploma acreditativo de aprovechamiento por el colegio. Aquí veis el primero de ellos, es un curso de introducción a Power BI que comienza el 9 de mayo. De forma muy breve, resumiros el contenido del curso, aprenderéis a entender los distintos componentes de un sistema empresarial de BI, utilizar un modelo de datos consistente que permita el análisis y toma de decisiones, responder a preguntas del negocio y desarrollar cuadros de mando integral. El segundo de los cursos sería como un siguiente nivel de Power BI para aquellos que ya tengan un buen manejo, quieran seguir ampliando su formación. Este comienza el 23 de mayo, tendría el mismo formato, aula virtual, 4 sesiones de 4 horas cada una, en total 16 horas y en horario de tarde. Igualmente bonificable por Fundae y tras finalizar el curso se emite el diploma de aprovechamiento. Los objetivos en este caso serían aprender a crear un modelo de datos optimizado, preparar, limpiar y transformar los datos de múltiples orígenes con Power Query, automatizar el tratamiento de los datos y prepararlos para creación de informes y dashboard, y disponer de un modelo sobre el que responder a preguntas clave de negocio en Excel y Power BI. Para aquellos que os habéis ido conectando ahora, de nuevo animaros a que os quedéis hasta el final de la jornada. La jornada está siendo grabada, así que la podéis ver
A posteriori os vamos a compartir al final contenido de valor y también si queréis más información de los cursos os voy a dejar los enlaces en el chat. Por ir finalizando, os dejo aquí nuestros datos de contacto, nuestra página web, redes sociales, correo electrónico y teléfono para cualquier duda o consulta. Ahora sí, no me extiendo más, cedo el turno al verdadero protagonista. Carlos, adelante, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, al colegio, gracias a Listos & Co también por organizar esta formación y, por supuesto, a los asistentes por mostrar interés en una herramienta que cada vez se está utilizando más en empresas precisamente como herramienta de gestión de datos. Como realmente el tiempo es muy limitado y la verdad es que el contenido del webinar es francamente ambicioso, vamos a intentar hacer, como bien ha dicho Noemí, un repaso lo más amplio posible por las funcionalidades de Power BI, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es directamente compartir pantalla. Voy a compartir la mía completa y así no me tengo que preocupar de que veáis o no directamente todo lo que esté haciendo. Y como bien comentaba Noemí, hay, digamos, dos aspectos que tienen que ver con Power BI cuando hablamos de Power BI. Uno es el propio programa, es decir, el propio programa, el entorno, digamos, de desarrollo de elementos gráficos o de elementos de análisis visual y gráfico, o numérico y gráfico, y otra parte es la que hace referencia al tratamiento de la información que precisamente nos va a permitir después hacer ese análisis, hacer esas tablas, esos informes, esos gráficos, ese seguimiento de KPIs, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos unos datos de calidad, seremos capaces de montar unos cuadros de mando, un seguimiento de calidad, y si no disponemos de información de calidad, pues será bastante más complicado. Para eso, precisamente, tenemos una herramienta que es Power Query, que nos va a permitir conectarnos a los distintos orígenes de datos, donde tenemos la información con la que queremos trabajar, pero no solamente conectarnos a ella, sino transformarla, modificarla y además algo que para mí es tremendamente importante, que es de forma automatizada. Es decir, cuando yo me conecte por primera vez a un origen de datos que puede tener errores, que puede tener a lo mejor una forma que no es, una información que no es exactamente la que yo necesito, pero que a lo mejor sí que la puedo calcular a partir de esa. Ese proceso que hago una vez, transformando, modificando y corrigiendo los posibles errores, ese proceso se va a quedar grabado de forma que cuando yo vuelva a actualizar con los nuevos datos que pueda aparecer, pues un día después, una semana después, un mes después, todo ese proceso de revisión, cálculo, transformación o corrección de errores se aplica automáticamente a las futuras actualizaciones que yo haga. Con lo cual no me tengo que preocupar, es algo que vais a ver conforme lo desarrollemos en este webinar. Como digo, es un webinar que tiene un tiempo muy limitado y es francamente ambicioso para intentar tocar todo, con lo cual, como digo, nos vamos a meter ya de cabeza, voy a intentar tocar aquellos elementos que son más importantes, tanto en la parte de Power Query como en la parte del entorno de desarrollo visual de Power BI, ¿vale? Para los que no lo sepáis, Power Query es una herramienta que en realidad está también disponible en Excel, no solamente pertenece a Power BI. La única diferencia es que utilizamos precisamente en Power BI la herramienta de Power Query para preparar toda la información para que tenga el aspecto que queramos o las características que nosotros queramos, y cuando esa información ya la tenemos preparada, con Power BI tenemos un entorno de desarrollo visual y además se puede consultar a través de la web o a nivel online, incluso con un móvil, como luego veremos, de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Entonces vamos a hacer esas dos miradas. Vamos a hablar primero de cómo transformar los datos o cómo preparar la información y después de cómo montar esa información en un entorno gráfico y numérico con Power BI. Entonces lo primero que voy a hacer es, simplemente a modo de ejemplo, pues obviamente me voy a conectar, un segundo, voy a dejar directamente el menú visible para que lo veáis, me voy a conectar a pues, un origen de datos sencillo. Por ejemplo, una hoja Excel que puedo tener. Puedo ser, por ejemplo, un listado de nóminas que tengo por aquí. Simplemente para que entendáis cómo funciona tanto Power BI como Power Query. Vamos a hablar de momento de Power Query. Me voy a conectar a un origen de datos que es simplemente una hoja Excel que está en una determinada ubicación y que tiene, pues en una de sus hojas, pues un montón de filas y columnas. Un origen de datos con cientos o miles de nóminas, ¿de acuerdo? Y esas nóminas pues tienen unas determinadas características, unos determinados campos, ¿de acuerdo? Me voy a conectar directamente a ese origen de datos y claro, como ese origen de datos tal y como me lo están dando, a lo mejor a mí no me resulta suficientemente útil o no tiene la forma exacta que yo necesito, pues voy a tener que utilizar Power Query para cambiar, para acondicionar esos datos para que tengan las características que a mí me interesan, ¿vale? Entonces fijaros que ahora mismo yo he cargado ese origen de datos y lo que tengo aquí es
en Power BI es una única tabla a la que estoy conectado, que insisto que es un archivo externo que tiene esa información, que tiene pues, una serie de filas, que no son 1000 o 1000 y pico nóminas, y una serie de columnas como características o información pues, de cada una de esas nóminas, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando yo absorbo o me conecte a su origen de datos, pues me conecto a la información y me la ofrece tal como la estoy viendo. Entonces resulta que a mí esa información tal y como está, pues no me interesa, ¿no? No me interesa porque puede tener errores o está configurada de una forma que a mí no me interesa o a lo mejor no es práctica porque pesa mucho y al sistema le va a costar mucho mover esa información. Luego haremos incluso un ejemplo con una base de datos de más de 2 millones de registros, ¿de acuerdo? Entonces todo eso lo necesitamos cambiar. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente nos vamos a ir directamente a Power Query, vamos a abrir Power Query y vamos a ser capaces de cambiar o de transformar o de modificar algunos elementos de ese origen de datos. Por ejemplo, insisto, lo primero, lo más importante, tanto si trabajamos con Power Query, trabajamos con Power BI, con cualquier otro sistema de gestión de datos, lo más importante siempre es entender los datos con los que estamos trabajando. Y en este caso, repito, lo que estamos viendo es un origen de datos, una tabla, en donde las filas son nóminas distintas y las columnas que tiene ese origen de datos, pues como podéis ver aquí, son distintas características de cada una de esas nóminas. Pues el trabajador y el centro de trabajo al que se trata, el coeficiente de jornada, la fecha de nacimiento, la edad del trabajador, la decena, el sexo, la categoría que tiene, la fecha en la que se ha emitido la nómina, el total de vengado, el de bien cotizable, es decir, una serie de datos, de valores o de características de cada una de esas nóminas. Y entonces resulta que yo cuando absorbo esa información no tiene exactamente las características que a mí me interesa. Fijaros que además, aquí a la derecha lo tenéis, cuando con Power Query absorbo o me conecto a un origen de datos, se van a producir una serie de actuaciones o de pasos que de forma automática yo voy a poder replicar siempre que quiera. Fijaros que lo que ha hecho, y además en un orden secuencial, porque siempre lo hace de forma ordenada, primero se conecta a un determinado origen, que es el archivo Excel que os he mencionado, directamente observa o navega dentro de ese archivo y extrae en una determinada hoja la tabla que ha encontrado, luego se da cuenta de que esto lo hace de forma automática, aunque lo puedo cambiar, que la primera fila de ese archivo Excel en esa hoja son los títulos de la columna, con lo cual convierte esa primera fila en títulos, porque esa primera fila no es una nómina, sino que son directamente los títulos, y luego simplemente intenta detectar en cada columna la información de la que estemos hablando. Y a partir de ahí nos ofrece la posibilidad de que nosotros podemos seguir trabajando esta información y haciendo todos los cambios, modificaciones que nosotros queramos. Partiendo, insisto, de un origen de datos que inicialmente pues, tiene unas características determinadas. Y nosotros queremos hacer cambios. Por ejemplo, cogemos el código de centro y decimos, vale, todo el mundo está en el centro 1 y es un campo, es una columna que tiene números. Luego tenemos un segundo campo, que es el código de empleado, donde cada trabajador tiene su propio número. Luego tenemos, por ejemplo, un tercer campo, que es el coeficiente de jornada. Y a mí a lo mejor el coeficiente de jornada, por lo que sea, no me interesa verlo en tanto por uno, sino en porcentaje. Pues me vengo directamente y le voy a decir que el tipo de datos de esa columna pues tiene que ser, por ejemplo, un porcentaje, porque me va a resultar más sencillo leer ese dato como porcentaje de jornada y no como tanto por uno. Luego me encuentro, por ejemplo, una fecha de nacimiento. Y para los que no lo sepáis, los ordenadores, en realidad, cuando hablamos de fechas, no trabajan, no saben trabajar con fechas, trabajan realmente con números enteros. Pero para mí es una fecha, con lo cual voy a decirle también que eso es una fecha, que es la fecha de nacimiento del trabajador. Voy a cambiar el tipo de dato para poder trabajar con fecha. Luego resulta que el programa, como carga toda la información que trae el origen de datos, pues el origen de datos trae una columna que me dice la edad del trabajador y una columna que me da la decena del trabajador, la decena de la edad, pues me carga esos datos. Pero a mí resulta que a lo mejor eso no me hace falta, porque teniendo la fecha de nacimiento en cualquier momento podría calcular esa información. Con lo cual yo esas dos columnas, botón derecho, la voy a quitar, y esta, botón derecho, la voy a quitar. Y fijaros que todas las acciones que yo voy realizando se van guardando en este listado lateral, que se llama pasos aplicados, se van guardando en la memoria, ¿de acuerdo? Luego tengo, por ejemplo, una columna que es el sexo del trabajador, que hay dos opciones. Lo tengo ahí, perfecto. Luego tengo otra que se llama condición de trabajador discapacitado. Y entonces resulta que muchos trabajadores no tienen nada, no tienen ninguna información en esa columna, y hay algunos, por ejemplo, que para indicar que es discapacitado pone una D. Y a mí a lo mejor no me interesa que ponga D, sino me interesa, por ejemplo, que ponga discapacitado directamente. Pues voy a coger esa columna y voy a hacer un reemplazo. Voy directamente a columnas de texto. ¿Dónde estás? Un segundo, lo tengo por aquí. Vale. Y voy a coger y voy a decirle, en esa columna que tiene o bien nada, o bien algunos trabajadores una D de discapacitado, yo quiero que me aparezca no una D, sino que directamente me indique discapacitado, con todo el texto. A ver,
discapacitado. Aceptar. Y esa operación, ese cambio automático, es una orden más o un paso más que se queda guardado en la gestión de ese origen de datos. Ahora ya no me aparecen blancos o des, sino que blancos o directamente discapacitados. Luego tengo, por ejemplo, otra columna que me dice el estado de plantilla, y hay gente que está fija y hay gente que está eventual. Pero vais a ver luego por qué esta columna en realidad no me interesa tampoco tenerla aquí, porque voy a ser capaz de traerla de otro sitio. Ahora lo veréis después, con lo cual la voy a eliminar. Botón derecho, quitar. Luego, la categoría, vamos a ver después que la vamos a codificar, porque en este caso, ahora mismo, muchas de las columnas que estamos viendo, pues el sexo, la discapacidad, la categoría, son columnas textuales. Y si estamos hablando, en este caso, son a lo mejor 1000 o 1000 y pico filas, es posible que el ordenador las pueda mover con cierta facilidad. Pero si estuviéramos hablando de decenas de miles o incluso de millones de registros, el hecho de que las categorías estén codificadas, estén con números, es decir, el 1 representa conductor, el 2 representa limpiador, y no en texto, supone una diferencia enorme en cuanto a la facilidad de mover esa información. Insisto que lo vais a ver también en ejemplos posteriores, con lo cual me va a interesar también reducir esa categoría a números en vez de trabajar con la descripción textual, con lo cual necesitaré otra tabla que me convierta o que me especifique cada uno de los números qué categoría significa. Eso lo vamos a hacer también en un momento, ¿vale? Luego tengo fecha de antigüedad, fecha de alta, fecha de baja y fecha de pago. Pues todas estas que son fechas, lo mismo, las voy a poner también como fecha corta o como fecha directamente para leer correctamente esa información. Luego me encuentro el total de vengado, el devengo cotizable, los días cotizados, los días de alta, los días de vacaciones, el coste de seguridad social. Y luego me encuentro aquí una columna que me dice tipo de contrato interno, el tipo de contrato que tiene cada persona dentro de esas nóminas. Y resulta que los tipos de contratos se configuran o están establecidos por un número de 3 dígitos. Pero aquí hay algunos casos en los cuales, pues por la razón que sea, desde el origen de datos me han cargado que ciertas personas tienen unos códigos de contrato que tienen 5 caracteres. Los 3 números que a mí me interesan y un par de letras al final. Pero esos códigos de contrato con esas letras al final no existen en la normativa aplicable. Existe, por ejemplo, el 510 o el 410, pero no el 410 SB. Y por la razón que sea, pues porque a lo mejor en donde se han generado estos datos se permite escribir manualmente cualquier código de contrato, pues me han escrito eso. Pero a mí eso no me interesa, porque si yo luego intento entender qué es un 100, qué es un 200 o qué es un 510, el 510 SB no existe. Entonces necesito limpiar esa columna. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger directamente y voy a automatizar el proceso de limpieza. Le voy a decir que aunque el origen de datos, en algunos casos, ese código interno me lo envía con 5 caracteres, a mí solo me interesan los 3 primeros en todos los casos, con lo cual me voy a cargar los últimos. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Pues voy a coger directamente herramientas que me permiten, que en este caso en columnas de texto, extraer, por ejemplo, solamente los 3 primeros caracteres de una columna. Pues de los primeros caracteres me voy a quedar solamente con los 3 primeros. A aceptar. Y aunque a mí en el origen de datos me dan esa información, en algunos casos con 5, yo elijo truncar eso y directamente quedarme solamente con los 3. Pero esos 3 que me quedan son números. Con lo cual ahora lo que voy a hacer es directamente decirle que eso es un número entero. ¿De acuerdo? Esa columna tiene números enteros. Y repito que fijaros que estas instrucciones que tengo en la parte lateral son la secuencia ordenada de acciones que yo voy realizando en ese origen de datos para que acabe teniendo el aspecto o la forma que yo realmente necesito. ¿Vale? Luego me encuentro, por ejemplo, una columna que lo mismo tiene fecha de inicio de contrato, pero en realidad viene con un código numérico. Pues la voy a convertir en una fecha, que es lo que realmente es. Y luego tengo una última columna, si no recuerdo mal, que tiene, pues en este caso es el turno, pero si no recuerdo mal, el 746 es de lunes a viernes y el 5000 es fin de semana. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, fijaros que ya he aplicado una serie de cambios o de modificaciones a esas columnas. Pero ahora voy a hacer más cosas. Todos esos pasos ya están aplicados aquí. Pero voy a hacer más cosas porque, por un lado, me interesa que sabiendo el código de contrato interno de cada una de las nóminas, un 100, un 200, un 500, me gustaría poder conectarme, por ejemplo, a otro origen de datos que tenga, por ejemplo, una tabla que me indique, mira, el 100 significa esto, el 200 significa esto, el 500 significa esto, porque esa información aquí no me la están dando. Entonces, ¿me puedo conectar a otro origen de datos que me especifique cada código de contrato lo que significa y poder conectar esa información con esta tabla? Claro que sí. Ese origen de datos podría ser, por ejemplo, pues, otra hoja Excel donde tuviera esa equivalencia, pero a lo mejor me interesa conectarme, por ejemplo, a una página web oficial del Ministerio de Trabajo que me diga en todo momento qué significa cada uno de los códigos. Fijaros que esa información yo ahora mismo no la tengo, pero lo que puedo hacer es, ya que tengo la pantalla conectada, lo vais a ver, voy a coger, por ejemplo, el explorador de Internet, que lo tengo por aquí,
Lo voy a abrir y voy a ver si soy capaz de encontrar una página web que no tiene por qué ser una oficial, pero una que sí que se encuentre, digamos, actualizada. Mira, códigos de contratos laborales. Voy a ver si soy capaz de encontrar una página web que tenga en algún sitio esa equivalencia. Pues mira, esta por ejemplo. De cada código de contrato lo que significa, porque yo no lo tengo en mis datos de origen. Y fijaros que si repaso esta página, efectivamente, mira, aquí hay una tablita que me dice cada uno de los códigos de contrato que existen en España, pues lo que significa en cuanto a duración, en cuanto a características temporales, etcétera, etcétera. Y esa tabla me interesa. Lo único que necesito hacer es coger lo que se llama la URL y la dirección completa de esa página web. En el navegador me voy a copiar eso, control C, y voy a volver directamente a Power Query. ¿Vale? ¿Por qué? Porque además de estar conectado a este origen de datos, que es una hoja Excel que está en una determinada ubicación, quiero también conectarme a esa página web y dentro de esa página conectarme a esa tabla que tiene esa equivalencia. Con lo cual, me voy a nuevo origen y además de estar conectado a esta hoja, también me voy a conectar a esa página web. ¿De acuerdo? Y lo único que necesito, en principio, si hago un enlace sencillo, es la dirección completa. Es decir, ¿dónde está la página? Pues la página es esta, todo lo que me he copiado. A aceptar. ¿Y qué va a hacer el programa ahora? ¿Qué va a hacer Power Query? Va a destripar, me voy a conectar como invitado, va a destripar toda esa página y va a buscar conjuntos de datos, tablas, a las que se pueda conectar, que puede ser que haya más de una. Y yo le tendré que decir, pues a cuál me interesa conectarme. En este caso, si hay más de una, yo ya buscaré cuál es la que tiene ese listado de equivalencias del 100, el 200, el 300, y será esa la que me conecte. ¿De acuerdo? Si hubiera más, pues no pasa nada, yo elijo la que necesite. Fijaros que tarda un poquito porque la está analizando entera. Y entonces me ofrece, insisto, las distintas tablas o conjuntos de datos que ha encontrado dentro de esa página web. Puede ser que haya más de uno, pero yo voy a buscar, a ver si encuentro, mira, la primera. Esta es justamente la que estoy buscando. Pues me voy a conectar a esa página web y en concreto a esa tabla de datos. La marco aquí y me conecto, aceptar. Entonces yo ahora mismo, en Power Query, ya no estoy conectado solo a un archivo Excel, estoy a un archivo Excel, dentro de ese archivo, a una hoja concreta y a una serie de datos, y en paralelo también a otra tabla que está en una página web que tiene los códigos de contrato. Para aclararme mejor incluso, yo puedo directamente, cada una de las conexiones, darle un nombre, listado nóminas, para que se entienda mejor. Y a esta, por ejemplo, la voy a llamar códigos de contrato. Esta, por ejemplo, la vamos a llamar códigos de contrato. Y cada uno de ellos, cada una de esas consultas está leyendo, se está trayendo la información de orígenes distintos. Y fijaros que cada una de esas consultas, cuando se trae esa información, además, como hemos hecho hace un momento, le aplica de forma completamente automática una serie de pasos, que en algunos casos son los iniciales y en otros son los que yo he ido añadiendo, para conseguir que esa tabla tenga el aspecto que tiene ahora mismo. Entonces, como yo ahora mismo tengo una tabla con unas nóminas en donde hay una columna, que es la penúltima, si no recuerdo mal, que nos dice cuál es el código de contrato, y resulta que me he conectado a otro origen de datos que me dice de cada uno de los códigos de contrato lo que significa, pues ahora, por ejemplo, si quiero, puedo coger y decir, vale, me voy a conectar con esta otra tabla para que aquí en la inicial, en la que a mí me interesa trabajar, además de ese código de contrato, me diga pues, la duración, si es indefinido, si es temporal, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues combinando ambas consultas, ¿de acuerdo? Me voy directamente a combinar consultas y lo voy a hacer directamente sobre la que ya estoy. Es decir, voy a coger este listado de nóminas y le voy a decir, quiero relacionar en este listado de nóminas la columna de contrato interno con esa otra consulta que me trae los códigos de contrato también con el código de contrato. Es decir, que en ambas tablas esas dos columnas son lo mismo, ¿vale? Y una vez que hago eso, ¿qué es lo que consigo? Consigo, gracias a que esas dos tablas son capaces de entenderse porque tienen una columna común, puedo ampliar la información que tiene esta columna y, por ejemplo, decirle, tráete, además de la información que ya tengo, las características del contrato y las características del contrato 1. Uno de ellos era el que decía eventual o indefinido y otro el que decía tiempo parcial o tiempo completo. Es decir, que amplío el origen de datos que yo ya tenía con dos nuevas columnas que vienen de la otra tabla. Y además puedo, si quiero, por ejemplo, darles el nombre que quiera, status y doble clic, duración, por ejemplo. Y así el nombre de las columnas es más intuitivo. Y fijaros que todas esas operaciones, repito, que yo voy haciendo, se quedan completamente automatizadas, se quedan grabadas en Power Query. De forma que cuando yo termino, cierro y aplico, y vuelvo a Power BI,
o en este caso incluso si lo hiciera en Excel también funcionaría igual, lo que tengo al final no es el origen de datos al que yo me estoy conectando, sino el origen de datos resultado final de todas esas operaciones de transformación y modificación y corrección de errores que le he pedido. ¿De acuerdo? Yo puedo trabajar en Power Query partiendo, repito, fijaros, de una tabla que tiene mucha más información o más información de la que inicialmente tenían los datos a los que nos hemos conectado y además con las características o con la tipología que nosotros hemos dicho, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer, por ejemplo, con Power Query? Pues una cosa que es muy habitual, que es corregir errores. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo aquí, me voy a meter aquí en transformación de datos y voy a conectarme también a un origen de datos para corregir errores que pueden tener de forma sistémica ese origen de datos. Me voy a conectar también en este caso a un archivo Excel, por ejemplo, lista de direcciones de envío. Abrir. Voy a conectar, por ejemplo, aquí. Y lo mismo, es un origen de datos que tiene pues, una serie de filas y columnas, unas direcciones de entrega, pero resulta que hay ciertas columnas que están mal. A mí me van pasando esa información, yo me conecto a ese origen de datos que va acumulando información conforme pasa el tiempo, pero resulta que algunas de ellas, por ejemplo, esta que tenemos aquí de país, fijaros que, aunque se supone que es el país de envío, pues hay ciertos elementos que están mal, hay ciertos países que están mal. Y claro, si yo me voy conectando sistemáticamente a esa información y cada vez hay más registros, más envíos, pues esos errores se van a ir acumulando. Entonces yo quiero un sistema que sea capaz de estar preparado para corregir esos errores. Entonces quiero hacer varias cosas. Lo primero, evidentemente todo esto que hay aquí no son países. Hay unos que son países y otros que no. Hay unos errores, otros que están correctamente escritos, pero además hay unos que están en minúscula y hay otros que están en mayúscula. Con lo cual yo quiero hacer varias cosas. Una, quiero que todos los países estén en mayúscula, quiero que todas las celdas tengan algo y aquellas que no sean países quiero ser capaz de corregirlas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer por pasos. Hemos dicho que cuando nosotros absorbemos o nos conectamos a un origen de datos en Power Query, somos capaces de programar o fijar una serie de actuaciones o de acciones o de pasos, que es como se llaman, para que de forma automática, cada vez que yo actualice ese origen de datos, se apliquen a esos datos. Entonces, ¿yo qué errores o qué cosas quiero hacer de forma automatizada sobre esa columna de país? Pues van a ser varias cosas. Primero, yo no quiero tener en esa columna de países celdas que están en blanco, celdas que no tienen información, que están, como pone ahí, en null. Entonces, como no quiero celdas con información cero, si no tengo el país del que estamos hablando, pues quiero que por defecto me aparezca, por ejemplo, entre paréntesis, no indicado, con lo cual voy a hacer un reemplazo. Voy a automáticamente, en esta columna, voy a reemplazar los valores. Y le voy a decir primero que en esa columna de país, todo lo que me ponga null, directamente, me lo ponga como no indicado. A aceptar. De forma que yo ahora consigo que Power Query, cada vez que se conecte a ese origen de datos, todas las celdas de esa columna de país que no vengan con dato, automáticamente me va a aparecer no indicado y en mayúsculas. Pero sigo teniendo problemas y es que hay ciertos errores y hay muchas de las celdas que están escritas en minúsculas. Bueno, pues lo mismo. Voy a coger también funciones o herramientas para trabajar columnas de texto y le voy a decir, por ejemplo, que me asegure de que pasan todas a mayúscula. Con lo cual, estén escritas como estén escritas de origen, directamente las ha transformado todas a mayúscula. Pero ahí sigo teniendo un problema y es que tengo muchas de ellas con errores, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que algunos de aquí son países, pero hay muchos de ellos que no. Entonces, lo que voy a hacer es crearme una nueva tabla a partir de aquí que sea capaz de reducir los distintos países que aparecen en ese listado y corregir aquellos que tenga que corregir, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues en este caso, voy a duplicar esta información, la voy a llamar, por ejemplo, corrección país. Y como realmente lo único que me interesa de este duplicado de la información es la columna de país, pues todas las demás las voy a quitar. Botón derecho, quitar todas las demás. Y me quedo solamente con los países que me aparecen en ese origen de datos, por grande que sea. Y realmente no me interesa si son 1000 o 2000 o 3000 celdas, me interesan los valores distintos. Con lo cual, lo que voy a hacer en este caso es agrupar para que solo me aparezcan los distintos valores que aparecen en esa columna de país. Y esta columna de recuento que me aparece la voy a quitar, porque realmente yo lo que quería únicamente era reducir esa información. ¿Vale? A partir de ahí, estos son los distintos valores que aparecen cuando hablamos de países, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a duplicar la columna porque estoy viendo que algunos de ellos no es que estén mal escritos, o sea, no es que, vamos a ver, está el país,
en algunos está bien, en otros está a lo mejor la ciudad, pues Madrid o Alicante, que no es un país, pero que sabemos qué país es. Pues directamente voy a coger y decirle directamente que me cambie Madrid por España o Alicante por España o a lo mejor País Vasco por España también. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues directamente, igual que hemos hecho antes, voy a generar de forma automática un reemplazo de valores y le voy a decir que en esa segunda columna, si se encuentra Alicante, pues que ponga España, y le voy a decir además que en esa columna también, si en algún momento se encuentra Madrid, pues que ponga España. Y en algún momento también, si se encuentra, por ejemplo, tal como está escrito aquí, País Vasco, uy, si me deja, ahora, pues que me ponga España también. Y aún así, sigo teniendo, por ejemplo, un par de casos en donde no tiene nada que ver con lo que yo esperaba encontrar en esas celdas, porque ni es un país, ni es una ciudad, simplemente pone proveedor y alguien se ve que se ha equivocado, o un apartado de correos que alguien se puede estar equivocando. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? En este caso lo que voy a hacer es crearme una nueva columna condicional en la que quiero que me aparezca, si me pone proveedor tal, que me ponga no indicado, porque realmente no sé qué país es. Si me pone apartado de correos 43, que me ponga también no indicado, porque no sé realmente qué país es, y que para todos los demás casos me deje exactamente el país del que estemos hablando, ¿vale? Entonces directamente voy a crear una columna condicional y le voy a decir que quiero una tercera columna. ¿Y qué es lo que quiero? En esa siguiente columna que voy a crear, le voy a decir, mira, de la columna anterior, de país copia, lo que quiero es aquellas que ponga proveedor 49605, quiero que me pongas, porque no sé qué país es, no indicado, y así estará escrito igual que los demás. Y además, en esa columna anterior también, aquellos que ponga apartado de correos 43, quiero que me pongas también no indicado. De forma que automáticamente voy a corregir esos dos errores cada vez que se produzcan. ¿Y qué pasa con todos los demás? Pues para todos los demás no quiero que me pongas un determinado valor, sino quiero que me selecciones directamente la columna de país copia y pongas lo que hay dentro. Aceptar. Y me añade una única columna, una última columna que, fijaros, de los valores iniciales que a mí me daban en algunos de ellos ciertos errores, yo ya tengo una columna con los valores definitivos que deberían ser los corregidos. Y de hecho la voy a llamar así, corregida. Corregida. Y una vez que he hecho eso, lo único que necesito es conectar ambas consultas, esta de direcciones, en donde la columna de país tiene errores, y esta de corrección país, que tiene la primera columna el resumen de la información que hay en la otra y en la última columna el dato corregido. Si las conecto y cargo directamente los datos de corregida, voy a ser capaz de tener el país corregido de forma automatizada. Voy a coger esta de direcciones y la voy a conectar con la otra. Llevo inicio, directamente combino esas consultas. En la actual, es decir, sobre la misma, voy a combinar las dos y le voy a decir que este listado de direcciones y la columna país está relacionado con esa otra consulta que se llama corrección país y esta columna. Es decir, que ambas columnas tienen lo mismo. Una vez que las conecto, aceptar, simplemente me va a permitir añadir a esta nueva, a esta consulta, columnas que vienen de la otra. Con lo cual, de la otra, realmente lo único que me interesa es añadirle la columna corregida. No quiero esta, no quiero esta, simplemente quiero la corregida. Y automáticamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo una columna que tiene errores, que los tengo aquí, y automáticamente tengo otra columna que no tiene errores, ¿de acuerdo? Que directamente tiene los datos perfectamente corregidos. Una vez que ya he hecho eso, incluso puede ser que a mí esta columna no me hace falta, no quiero tenerla, porque no quiero tener los datos originales con errores. Pues la quito, elimino. La quito cuando ya he hecho esa operación, no la puedo quitar evidentemente antes. Y una vez que la he quitado, esta incluso la puedo poner donde estaba la otra y la puedo llamar igual, si quiero. Entonces, ¿qué es lo que he conseguido? Que Power Query automatice ese proceso de corrección. Una vez que yo he terminado, directamente cierro y aplico. Y cuando yo entro, en este caso, en Power BI, para empezar a trabajar con una tabla, un par de tablas, en este caso con una consulta, que coge ese listado de envíos, esas direcciones que inicialmente tenían
en esa columna de país. Estamos hablando, para que os hagáis una idea, de un listado que tiene del orden de 15.000 registros. Entonces, evidentemente, a mí no se me ocurre ir uno por uno corrigiendo los errores. Y no puedo estar perdiendo el tiempo viendo en cada caso qué errores tiene. Entonces, lo que me está cargando directamente, en este caso en Power BI, ya no es el listado de envíos con todos esos errores de forma indiscriminada, sino que ha automatizado ese proceso de corrección y me carga los países, como podéis ver aquí, correctamente especificados. Todos en mayúscula, todos los datos corregidos, y no solamente eso, repito, sino para mí la mayor potencia de todo esto es que si el día de mañana yo actualizo esa conexión, es decir, me vuelvo a conectar al origen de datos y digo, oye, bájate los últimos datos que tuvieras, que ya no hay 15.000 registros, ahora hay 25.000, porque se han ido añadiendo más. Todos esos nuevos registros, todos aquellos errores que se hayan podido producir similares a estos, ya están automatizados, ya están corregidos o calculados de forma automática, porque esos pasos que se guardan en Power Query se van a aplicar de forma automática cada vez que yo me conecte a un origen de datos. ¿De acuerdo? Fijaros que además estamos hablando de datos. Me voy a conectar para que veáis la diferencia, porque no tenemos mucho tiempo y me gustaría ver también Power BI. Me voy a conectar a un origen de datos, que es un origen de datos público de Microsoft, que tiene, un segundo, lo vais a ver aquí. Me voy a conectar directamente. Y vamos a hablar también de modelo de datos. Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí. Este, perfecto. Nos vamos a conectar a un origen de datos que tiene, está muy bien estructurado. Vamos a conectarnos a todas las tablas. Es un origen de datos que lleva o que controla, digamos, las ventas de una determinada empresa, las ventas cuando se produce, de qué artículo, en qué tienda, en qué ubicación, en qué país, en qué continente, tiene un montón de información. Y la tabla principal, cargar, los datos principales o la tabla principal tiene del orden de 2.200.000 registros. Y vais a ver a qué velocidad puede mover en este caso Power Query un volumen de datos como ese si está bien estructurado. ¿Vale? Segundo, que cargue toda la información. Ya digo, es bastante densa. Vale, ya la tenemos cargada. Y para que no se nos crucen unas y otras, voy a quitar las tablas a las que nos hemos conectado hace un momento en los otros ejemplos, ¿vale? Para que no se mezclen. Eliminar. Esta también. Esta también. Y así lo podremos ver directamente. Y esta también. Eliminar. Entonces, ¿a qué nos hemos conectado? Bueno, pues nos hemos conectado a un origen de datos en donde la tabla más importante es la tabla principal de ventas, que fijaros que nos dice el número de pedido, la fecha en la que se ha producido la venta. ¿Por qué canal se ha producido? Pues canal digital, canal físico, hay una serie de canales. El código de tienda, el código numérico de tienda en el que se ha producido. El código de producto que se ha vendido. La promoción que se le ha aplicado, cuántas se han vendido y cuántas se han devuelto si ha habido algún tipo de devolución. ¿De acuerdo? Y esa es la tabla principal. Y esa tabla principal tiene del orden de 2.200.000 registros. Esa tabla principal nosotros podemos traducir. Cuando hablamos de código de canal o código de tienda o código de producto, podemos saber qué canal, qué tienda o qué producto estamos hablando porque a su vez tenemos otras tablas que precisamente nos traducen pues cada producto lo que significa, o cada canal lo que significa, o cada promoción lo que significa. Es decir, en nuestra tabla principal tenemos básicamente el mínimo espacio posible, el mínimo volumen de datos posible. Por eso tenemos solamente, o lo tenemos todo indexado con números, y lo que necesitamos son una serie de tablas auxiliares que precisamente nos permitan traducir esa información. Claro, para que eso funcione, tenemos que, y voy a volver a Power BI, tenemos que conectar y tener correctamente montado lo que se llama el modelo de datos. Es decir, conseguimos que el programa funcione de forma muy rápida, analizando más de 2 millones de registros, pero siempre que nuestro modelo de datos esté correctamente conectado. Y el modelo de datos lo vamos a ver directamente en Power BI y lo podemos formular o cambiar, lo podemos articular precisamente con este menú derecho que nos va a permitir movernos entre tres partes. Ver el modelo de datos, ver cualquiera de las tablas con el contenido que tiene o directamente trabajar sobre el entorno de desarrollo de Power BI. Entonces, si nos vamos al modelo de datos, ahora mismo no se ve nada porque están, voy a abrir el zoom un poquito, están aquí todas las tablas, las voy a poner por aquí arriba para que se vean mejor. Las voy a juntar un poquito, este dejar por aquí. Por ejemplo, esto lo vamos a poner aquí, esto lo vamos a poner así, ahora me acercaré con el zoom y ahora os explico lo que estamos viendo.
esto lo vamos a poner por aquí, este lo pondremos por aquí, este lo ponemos aquí y este lo ponemos aquí. Así ahora nos podemos directamente acercar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues lo que ha hecho el sistema, pues lo ha hecho automáticamente, pero si no lo podríamos o lo deberíamos hacer nosotros, es que nosotros tenemos una primera tabla, que es esa tabla principal de ventas, donde tenemos codificados todos los datos. El código de artículo, el código de tienda, el código de canal de venta, y entonces tenemos que conectar cada una de esos elementos o esa tabla con cada una de las tablas que nos van a traducir el canal de venta. Pues tenemos una tabla que efectivamente nos dice el canal de venta 1 significa esto, el canal de 2 significa este otro. Tenemos otra tabla con la que también estamos conectados que nos dice el producto número 1 es este, el 2 es este, el 3 es este, pero además dentro de esa tabla de productos los tenemos también codificados indicando que entre las características del producto, pues la descripción que tiene, por ejemplo, una de ellas es a qué subcategoría de producto pertenece, que es su categoría 1 o la 2 o la 3, y una tabla conectada con esa de productos que nos dice, mira, la subcategoría de producto 1 es esta, la 2 es esta, la 3 es esta. Y al mismo tiempo, la tabla de subcategorías también la tenemos conectada con otra que nos dice cada subcategoría a qué categoría corresponde. ¿Qué es lo que estamos haciendo trabajando así? Reduciendo al mínimo el volumen de datos con los que trabajar y por lo tanto agilizando, acelerando el manejo de esos datos. Lo mismo, por ejemplo, con las promociones, es decir, si en mi tabla principal abro de la promoción 1 o la 2 o la 3, pues necesito una tabla que me diga la 1 qué significa o la 2 qué significa o la 3 qué significa. Con las tiendas, lo mismo. En mi tabla principal, cada venta que se hace en la tienda 1 o en la 200 o en la 480. Pues necesito una tabla conectada a esa que me diga cada código de tienda qué tienda es. Y además, dentro de esa tabla que tiene los datos de cada tienda, es decir, la 100, ¿dónde está? ¿Qué metros cuadrados tiene? ¿Cuántos trabajadores tiene dentro? Pues incluso tiene uno de los campos, uno de los datos que es un código numérico para saber geográficamente dónde está. ¿En qué continente o en qué país? Pues la tienda 250 está en la ubicación 15. Y la ubicación 15, pues a lo mejor es Estados Unidos en el continente de América del Norte, por ejemplo. Entonces, con todo eso que conseguimos, utilizar el mínimo volumen de datos posible para que precisamente se pueda agilizar el manejo de un gran volumen de información. Y lo que vamos a hacer también es conectar, que no está hecho, esta última tabla que nos va a cada una de las fechas con las que vamos a trabajar, nos va a calcular también en qué mes o en qué día o en qué franja horaria estamos hablando, ¿vale? Con ese modelo de datos ya montado, es decir, nos hemos conectado a ese modelo de datos externo, lo hemos montado, en este caso, insisto, esa información ya nos viene hecha, o ese trabajo ya veis que nos viene prácticamente hecho, con lo cual es más rápido. Ahora, ¿qué es lo que conseguimos? Tener más de 2 millones de registros con los que poder trabajar pues, directamente en Power BI. Y es lo que vamos a hacer ahora, de una forma muy sencilla, porque vamos con el tiempo justo y ya os enseñaré algún par de ideas más. Entonces, ¿cómo funciona Power BI? Power BI, una vez que, repito, tenemos los datos de origen conectados, tratados, trabajados, el modelo de datos ya montado, lo que hace Power BI es representar esa información y además tiene una ventaja, tiene varias ventajas, y es la versión, digamos, de Power BI normal, que es Power BI Desktop, es gratuita, nos permite trabajar con esa información y desarrollar elementos numéricos y visuales, y la versión de pago incluso nos va a permitir poder configurar nuestras soluciones preparadas para, pues, por ejemplo, poder consultarlas desde cualquier navegador web o incluso desde nuestro propio teléfono móvil, si planteamos nuestros cuadros de mando con la estructura, con el aspecto necesario para que se vean correctamente desde un teléfono, desde un smartphone, ¿vale? Entonces, dicho eso, vale. Dicho eso, vamos a hacer un trabajo muy sencillo porque repito que vamos justitos de tiempo. Nosotros estamos conectados a ese origen de datos y ese origen de datos pues tiene una serie de tablas y esas tablas pues están formadas por una serie de datos o de campos. Entonces resulta que a mí, por ejemplo, me interesaría hablar de ventas. O sea, yo quiero saber pues, cuánto hemos vendido, por ejemplo, a lo largo de todo un año, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que yo me voy a la tabla de ventas y digo, ostras, no tengo ninguna de las columnas, me dice, por ejemplo, si son ventas distintas, ¿cuál es el total de la venta? ¿Por qué? Pues porque no tengo esa información directamente, pero la puedo calcular. La puedo calcular porque en la tabla principal de ventas me están diciendo cuántas unidades estoy vendiendo y tengo también en esa misma tabla una columna que me dice cuál es el producto que estoy vendiendo. Y como tengo esa tabla conectada con otra de productos, que sabiendo el código de productos puedo saber también el precio unitario, si sé la cantidad y sé el precio,
puedo saber precisamente cuánto vale o cuánto ha costado o cuál es el precio de venta de cada una de las líneas. ¿De acuerdo? Es decir, puedo hacer esa operación. Claro, ¿qué sucede? Que ahí entran unos elementos que utilizan en Power BI que se llaman medidas. Una medida en Power BI es la definición de una operación determinada. Y es algo que, aunque suene raro, en realidad los usuarios de Excel, que entiendo que sois la mayoría, ya la estáis utilizando desde hace muchísimo tiempo, seguramente sin saberlo. Es decir, cuando vosotros montáis una tabla dinámica y decís, oye, cojo un origen de datos y pongo aquí las columnas, aquí las filas, y relleno la tabla dinámica con la suma de la columna de ventas o con el contaje del código de trabajador. Esa última operación, eso es una medida. Eso es definir una medida. Es decir, quiero rellenar esta tabla con la suma de las ventas de la columna ventas. Eso es una medida y es definir una medida para ubicarla en una determinada posición. Pues eso lo lleváis haciendo seguramente desde hace muchísimo tiempo. Pues aquí lo que vamos a hacer es lo mismo y para hacer eso vamos a utilizar un lenguaje específico que también existe en Excel, en Power Pivot, que se llama DAX, ¿de acuerdo? Que no es complicado, no es un lenguaje difícil de utilizar, es novedoso si nunca lo habéis visto, pero es realmente similar o parecido a lo que ya quizás podéis saber utilizar si formuláis, por ejemplo, en la barra de fórmulas de Excel. Es un poquito más complejo en algunas cosas, pero no es un lenguaje difícil de manejar, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Como yo no tengo en mis ventas, en mi tabla de ventas, una columna que me esté hablando de cuánto he vendido, pero sí que la puedo calcular multiplicando columnas de dos tablas distintas, me voy a crear una medida que sea capaz de hacer esa operación para luego incorporarla en objetos visuales. Entonces me vengo aquí, botón derecho, voy a crear una nueva medida, que la voy a llamar, por ejemplo, total ventas, ¿de acuerdo? La voy a llamar total ventas. Uy, a ver si me deja. Ahora, total ventas. Y esa va a ser igual a, tengo en cada caso que multiplicar las unidades vendidas, que están aquí, que es cantidad vendida, por el precio de venta, el precio unitario, que está en esta otra tabla que se llama DIM Product, ¿vale? La tengo aquí. Entonces, ahora mismo la medida está sin escribir. Bueno, pues voy a utilizar una operación que sirve precisamente para hacer esa suma de multiplicación cruzada, se llama SumX. ¿De acuerdo? Voy a utilizar una función que se llama SumX y le voy a decir que utilice la tabla principal de Fact Sales, la tabla de ventas, y que lo que quiero hacer es multiplicar de esa tabla el campo que se llama cantidad vendida, que lo tengo por aquí, lo quiero multiplicar por el precio unitario, pero el precio unitario está en otra tabla que es la de producto. Pues utilizar una función para tablas relacionadas, diciéndole que lo que quiero precisamente es leer el precio unitario de la tabla de productos. Y si hago esa multiplicación de cantidad por precio unitario y sumo todo eso, pues al final lo que tengo es el total vendido. Entonces, ¿para qué me sirve tener una medida que me calcule, que sea capaz de calcular directamente el total vendido? Me sirve precisamente porque la puedo incorporar en cualquier elemento de cálculo que yo cargue dentro de un formato de Power BI, por ejemplo. Si yo me hago una tabla sencilla, ¿de acuerdo? Un objeto tabla sencillísimo, y voy cargándolo de elementos. Resulta que quiero saber, por ejemplo, me voy a la tabla geográfica, acordaros que están todas las tablas conectadas entre sí, ¿de acuerdo? Y quiero saber, por ejemplo, por continente, lo traigo aquí, y le digo, quiero saber para cada uno de los continentes que existen, pero un poquito más grande, quiero saber, por ejemplo, para cada continente que existe, cuál es la venta total que hemos hecho. Y esa venta total la puedo tener porque tengo una medida que es capaz de calcular eso. Pues eso me lo voy a llevar también. Y le voy a decir que me calcule para cada uno de los continentes cuál es la cantidad total que estoy vendiendo. ¿De acuerdo? Voy a coger ese elemento, le voy a decir que me lo ponga, en este caso, como moneda y con el euro al final. Vamos a suponer que esas son ventas en euros, con lo cual que me lo ponga con el formato correcto. Y lo que tenemos aquí es una tabla que automáticamente, gracias a que yo tengo el modelo de datos correctamente conectado y que me puedo crear las medidas de todo aquello, absolutamente todo aquello que necesite, puedo montar los esquemas o los cuadros de mando, los análisis que necesite. Además, tengo una enorme flexibilidad a la hora de trabajar con un montón de información al mismo tiempo, incluso interconectada. Por ejemplo, esta información posiblemente sea, bueno, posiblemente no, yo ya sé que es de varios años al mismo tiempo. Entonces, me interesa separar esa información por años. Pues dentro de los muchos elementos que tengo en Power BI, pues tengo elementos, por ejemplo, de segmentación que me permiten, por aquí, utilizar una segmentación o una división por año. Pues voy a coger directamente la tabla de calendario y le voy a decir que me separe por años, por ejemplo. Quiero hablar de distintos años. Y además el aspecto que le voy a dar no es este. Esto lo voy a hacer rápido. Quiero que sea, por ejemplo, una lista y además quiero que sea una lista con un determinado aspecto. Por ejemplo, el aspecto horizontal, que va a quedar mejor,
y la voy a poner, por ejemplo, así. ¿Qué me va a permitir hacer eso? Pues básicamente elegir entre distintos años. Es decir, yo ya no quiero ver el total de las ventas de todo el periodo que tengamos dentro de ese origen de datos, que a lo mejor pueden ser muchos. Quiero solamente un año concreto. ¿De acuerdo? A lo mejor resulta, fijaros que toda la información que yo voy mostrando en cada momento pues se va actualizando. Puede haber incluso años que no tengan datos. A lo mejor resulta que además de eso quiero un análisis o quiero una evolución de ventas por tienda, por ejemplo. Pues puedo hacer una tabla también parecida. Creo un nuevo objeto tabla y digo, quiero hacer un análisis de ventas, pero no ya por continente, sino por tienda. Pues como tengo una tabla que me dice las tiendas que están por aquí, stores, me da el nombre de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Nombre de la tienda, lo pongo por aquí. Fijaros que me va a salir un montón de información porque hay muchísimas tiendas, hay como 200 o 300, y quiero saber cada una de ellas lo que ha vendido. Pues directamente le añado las ventas totales que ha tenido cada una de esas tiendas. Pero ahora resulta que no me interesa ver las 200 o 300 tiendas que tiene la empresa en todo el mundo. Pues quiero ver a lo mejor las 15 que más han vendido. Pues puedo directamente, primero, ordenar por ventas para ver de mayor a menor cuál es la que vende más y cuál es la que vende menos, pero me gustaría que el sistema fuera capaz de mostrarme, en este caso, solamente las 15 más importantes. Bueno, pues puedo filtrar esa información. El objeto, en este caso gráfico o numérico, en este caso un objeto de tabla, tipo tabla, puedo filtrarla y decirle, mira, los nombres de tienda, solamente quiero ver aquellos que correspondan a las 15 que tienen mayor venta. Pues efectivamente quiero, en vez de un filtrado básico, quiero un top N. En este caso quiero ver las 15 que más han vendido. ¿Y cómo sé cuáles son las 15 que más han hecho algo? Pues porque el campo que tengo que analizar para saber cuáles son las 15 más altas es el de total ventas. Pues el de total ventas, que lo tengo por aquí, esa medida de total ventas me la voy a traer directamente a ese caso y voy a aplicar ese filtro. Con lo cual, aunque yo tengo 200 tiendas, en realidad este caso, este ejercicio, este elemento me muestra solamente el top 15. Lo puedo poner aquí abajo. Fijaros que no le estoy dando tampoco un formato gráfico, no me estoy deteniendo, luego os enseñaré en características, digamos, demasiado complejas en cuanto al aspecto gráfico, pero yo lo pongo por aquí y tengo además también otra tablita, igual que esta, la voy a poner por ejemplo por aquí, que me va a permitir, pues en un caso, ver el total de ventas de todos los continentes y en otro, por ejemplo, ver el total de ventas solamente de las 15 tiendas más representativas, ¿vale? Y todo eso, repito, que filtrado en un momento dado en función de los datos del año o de cualquier otro elemento de filtrado que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo coger y decir, me interesa que además de filtrar por año, pues quiero filtrar por país. Pues directamente me vengo aquí, voy a meter una segmentación por país. Me voy a los datos que tengo de origen y como tengo una tabla que geográficamente me ubica a los distintos países, bueno, pues directamente me voy y digo, el país, lo voy a poner ahí. Y lo mismo, le voy a dar aspecto de lista desplegable, que va a ser mejor, ¿vale? Para que yo elija el país que quiera. Entonces, aquí puedo elegir cualquier país, me pongo un poquito más pequeño, y si en un momento dado quiero ver los datos solo de un determinado país, pues me quedo solamente con esa información. Y fijaros que eso afecta a todo lo que tenga en un momento dado en pantalla, ¿de acuerdo? Si deshago el filtro, pues obviamente los veo todos. Hay una funcionalidad muy útil, bueno, antes de eso. Si lo quiero hacer, por ejemplo, gráficamente, también lo puedo hacer. Puedo coger directamente esta información y representar en un mapa precisamente donde estamos ubicados. Puedo coger un mapa coroplético, por ejemplo, incluso podría hacer, que luego os lo enseño, uno que tenga directamente el total de ventas de un determinado grupo de países, por ejemplo, o de todos incluso. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Fijaros que una de las cosas más útiles que tiene Power BI es que todo está interconectado, lo puedo interconectar. Es decir, yo, en el momento en que estoy cambiando, por ejemplo, el filtro que tengo aquí arriba, afecta a todos los elementos de pantalla de análisis, tanto gráficos como numéricos. Pero es que hasta los propios elementos gráficos también sirven, o numéricos, sirven como filtro. Es decir, si yo estoy viendo esta información y resulta que me interesa solamente América del Norte, en la propia tabla, haciendo clic, me va a permitir filtrar esa información y va a afectar a todo. Me va a filtrar solamente las 15 tiendas más importantes de América del Norte y me va a filtrar todos los elementos gráficos que yo tenga repartidos por mi cuadro de mando, solamente los que tengan esa característica. ¿De acuerdo? Si queréis ver, digamos, soluciones un poco más elaboradas, porque evidentemente si no, no tenemos tiempo, ¿vale? Voy a abrir, si queréis, aquí 2 o 3 archivos que tengo ya preparados, porque al final es verdad que hacerlo no es que se tarde mucho tiempo,
pero no tenemos el tiempo suficiente para desarrollar un poco más el lenguaje DAX y para ver lo que se podría llegar a hacer, con lo cual prefiero enseñaros ya terminado y por lo menos no pasarme de la hora que me han puesto, ¿vale? Entonces tengo aquí una serie de soluciones ya terminadas que me van a permitir precisamente comentar algunos aspectos adicionales que me he dejado. Fijaros que nosotros hemos estado trabajando en un momento dado pues, en una hoja en la que hemos creado pues, una serie de filtros, una serie de tablas con información, una serie de elementos visuales, pero puedo tener múltiples hojas, igual que en un archivo Excel, con distintas informaciones. Información de carácter general, por ejemplo, e información de carácter más particular. Pues a lo mejor en la primera hago un análisis global de la empresa y luego saco información de producción, información de ventas, información de servicio al cliente y lo voy desgranando. Y luego además voy a poder elegir qué es lo que quiero o qué es lo que no quiero publicar en la web, si lo quiero, por ejemplo, publicar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me permite en un momento dado Power BI? Pues repito que un nivel de representación, siempre que tenga correctamente trabajada la información de origen, que es muy importante, es decir, siempre que los datos de origen estén correctamente trabajados y que el modelo de datos esté correctamente trabajado, vale. Soy capaz de representar toda esa información, ya digo, con elementos gráficos y numéricos de una forma muy sencilla y sobre todo muy intuitiva. Y que una vez que están terminados, el propio usuario de esta solución, que no tiene por qué tener ni idea de Power BI, simplemente si se dedica a manipular los datos, oye, pues quiero ver los datos de este cliente. O quiero ver, por ejemplo, les hago al cliente los datos de un determinado mes. Es decir, el propio elemento funciona, digamos, como panel interactivo por parte del usuario. Tiene un montón de utilidades, ¿vale? Puedo, por ejemplo, ver la información, insisto, a modo de cuadro de mando integral. Puedo ver incluso, por ejemplo, lo tengo por aquí abajo, desglosar después esa información a nivel comercial. Puedo analizarla incluso dentro, no lo he hecho aquí, dentro del mismo cuadro de mando de una determinada pantalla de Power BI. Si no me cabe toda la información o en un momento dado quiero que el usuario disponga de información emergente adicional, incluso la puedo también poner, de manera que cuando el usuario navegue por ciertos elementos le aparezca de forma emergente una información complementaria, por ejemplo. Puedo hacer, por ejemplo, también un comparativo de ventas. Si necesito, por ejemplo, evaluar o analizar las ventas de este año con respecto al año pasado, o las ventas de este año de forma acumulada conforme avanza el año, o cuáles son los elementos más significativos o cuáles son los elementos que se están vendiendo por encima o por debajo de la media. Por ejemplo, yo tengo un determinado artículo que vendo a ciertos clientes y quiero saber los clientes que me lo compran más caro y los clientes que me lo compran más barato, porque a lo mejor tengo una diferencia de ventas demasiado grande para el mismo artículo, ¿vale? Puedo hacer, por ejemplo, por supuesto, una cuenta de pérdidas y ganancias, que es algo relativamente sencillo. Puedo analizar también todos los pedidos que tengo en cartera, por ejemplo. Incluso puedo analizar también mi tesorería, es decir, dónde voy a tener a priori las posibles tensiones de tesorería por ingresos y pagos o cobros y pagos que pueda tener en el futuro. Fijaros que además, voy a poner otra por aquí que también es interesante, se pueden hacer muchísimas más cosas con Power BI, por ejemplo, previsiones, estimaciones o trabajo con parámetros. Lo vamos a ver ahora cuando arranque esta aplicación. Voy a cerrar esta por no tener demasiadas abiertas. Me vais a perdonar que me voy a pasar creo que 5 o 10 minutos de la hora prevista, para que termine de cargarla. Vale, ya está cargando la nueva. Es que cargar varios Power BI y además con la videoconferencia en marcha al final consume bastantes recursos y es un poquito más lento. También es verdad que lo que estoy cargando es bastante pesado, con lo cual... Fijaros lo que os he dicho hace un momento mientras lo carga. Yo hace un segundo estaba filtrando, aplicando filtros en esa información que tenéis al fondo de pantalla, que repito es esa base de datos que os he comentado con más de 2 millones de registros. Y fijaros que no tarda prácticamente nada en filtrar, actualizar y refrescar la información. Es decir, es tremendamente rápido a la hora de gestionar esa información, repito, siempre que el modelo de datos esté correctamente definido, ¿vale? Entonces vamos a cargar esta solución también terminada para que os pueda comentar otra serie de cosas que se pueden hacer con Power BI. Ahora, vale. En ocasiones lo que hacemos, como os he dicho antes, puede ser que tengamos un cuadro de mando completo, inicial, incluso con sus propios filtros,
y que esos filtros que aplicamos en ese primer cuadro de mando los queramos después para las distintas hojas, los distintos paneles que queramos ir añadiendo. Es decir, que los filtros, por ejemplo, en ocasiones se hace, los pongo todos en la misma hoja o en la hoja principal o una hoja específica de filtros, un panel específico de filtros. Oye, pues la ciudad, el país, el periodo que quiero, la familia del artículo, el cliente que quiero. Y esa información o ese filtrado se va a ir aplicando a toda la información que aparece en los paneles posteriores, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, que quiera tener una información global y luego a partir de ahí que en un momento dado pueda querer filtrar esa información o visualizar esa información, a ver si me deja, de una forma más detallada, como he dicho, a nivel de cliente, a nivel de producto o a cualquier otro tipo de nivel. Por ejemplo, lo que os he dicho antes, yo tengo una foto general de la empresa y a partir de ahí lo que quiero es ver, en ciertos casos, pues oye, vamos a hablar de los artículos, vamos a hablar, por ejemplo, de los clientes o, por ejemplo, como os he comentado antes, termine de cargar, o vamos a hablar, por ejemplo, de cómo evoluciona la tesorería de mi empresa. Si queréis ver sobre todo a nivel visual, que también es muy potente, otras opciones que tiene, voy a cerrar este directamente y así si no tengo dos, seguramente tarde un poquito menos. Voy a abrir la última solución y así termino. Vale. Voy a abrir este que es mucho más completo incluso. Y además me permite también hablar de trabajo con parámetros, que es algo muy, muy, muy útil. Fijaros que en ocasiones, incluso, lo que nos puede interesar es, por un lado, hacer predicciones, es decir, que con la información que ya tenemos, hacia dónde nos va a llevar el futuro, por un lado. Y por otro, por ejemplo, también podemos hacer estimaciones, es decir, si nosotros estamos hablando de que estamos vendiendo una serie de productos a un determinado precio y en esa tabla auxiliar que teníamos todos los productos y el precio de venta, en este caso, por ejemplo, teníamos el precio de venta y teníamos también el precio el coste del artículo, con lo cual podemos sacar el margen comercial de cada uno de ellos. Pues podemos, por ejemplo, trabajar con parámetros que nos permitan hacer la siguiente suposición. Si yo, por ejemplo, el precio de venta lo subo un determinado porcentaje y el coste de producción lo subo también un porcentaje distinto, distintos parámetros, en qué afecta eso o cómo afecta eso al resultado final o cómo afecta eso, por ejemplo, al margen. ¿De acuerdo? Y de forma masiva, es decir, con gran cantidad de información, con muy poquito trabajo. En un parámetro que yo pueda decir cuánto es el porcentaje de subida de venta, de precio unitario, perdón, y en otro, por ejemplo, cuánto sube el porcentaje, en qué porcentaje sube el costo de fabricación, por ejemplo. Entonces, fijaros que a nivel de representación, como digo, puedo trabajar con previsiones, es decir, puedo utilizar el lenguaje DAX y las herramientas que nos proporciona Power BI para, a partir de los datos consolidados que ya sabemos que son reales, que tenemos hasta una determinada fecha, estimar cuál puede ser el camino que van a recorrer esos datos en el futuro. Podemos, por ejemplo, como he dicho, trabajar con múltiples medidas que en un momento dado me den las ventas totales, las ventas comparadas del mismo periodo del año anterior, las ventas de forma lineal y además acumulada. Lo podemos hacer de la forma que queramos, siempre que seamos capaces de crear el cálculo, la medida necesaria que nos calcule aquello que queremos. Y hay un montón de funciones dentro del lenguaje DAX que nos permiten hacer prácticamente de todo. Visualmente ya veis que podemos añadir un montón de elementos para que nos haga mucho más fácil la interpretación de la información que estamos viendo. Podemos incluso establecer rankings, no solamente a nivel de lo que he dicho antes, los 15 mejores, sino establecer también puntuaciones o valoraciones o clasificaciones de las mejores tiendas, los mejores clientes, los mejores artículos. Podemos, por ejemplo, hacer un entorno completamente visual que nos permita, incluso dentro del mismo cuadro de mando, elegir entre, pues por ejemplo, costes totales, ventas totales o margen total, por ejemplo, dentro del mismo panel de resultado gráfico. E insisto, todos los elementos gráficos que forman o numéricos que forman parte de Power BI, a su vez, funcionan también como filtro del resto. Con lo cual, el nivel de información que nos puede llegar a dar un único cuadro de mando es tremendo. ¿Vale? Fijaros que además, como he dicho,
puedo en un momento dado hacer previsiones y puedo, por ejemplo, que me parece que estaba por ahí, mira, justo, puedo también, como he dicho antes, hacer estimaciones, es decir, introducir parámetros, lo que se llama un what if, parámetros que en un momento dado me permitan hacer fotos a futuro o fotos en la que, cambiando una serie de datos, por ejemplo, lo que tengo aquí, voy a suponer que incremento o que reduzco el precio de venta, por ejemplo, o el precio o el margen de un determinado artículo. ¿Cómo eso afecta a otros parámetros? Una serie de parámetros que estoy analizando. Pues efectivamente veo que dependiendo del valor que yo le dé a ese determinado elemento, pues comparativamente con mi foto actual, pues ese elemento cambia más o cambia menos, o el resultado numérico o el resultado por continente. Si hago a lo mejor una variación segmentada por continentes, aquí subo un 2, aquí subo un 8, aquí subo un 1, todo eso de forma global cómo afecta y todo eso, por ejemplo, por continente, cómo afecta. Insisto que hay una barbaridad de cosas que se pueden llegar a hacer con herramientas de este tipo, ¿vale? E igual que decía antes, si en un momento dado yo no tengo espacio suficiente con la información con la que estoy trabajando, pues siempre puedo agregar elementos emergentes que completen esa información. ¿De acuerdo? Y a nivel de visualización, repito, tanto numéricamente como gráficamente, es una herramienta tremendamente potente. Tiene elementos, en algunos casos, mucho más completos y, sobre todo, muchísimo más configurables que lo que puede ser un Excel. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda, pregunta. Aquí creo que tengo alguna más. Comparativo del año anterior, es lo mismo. Y luego herramientas emergentes, como he dicho antes. Si en un momento dado yo quiero tener algunos de esos elementos, ya no me caben en pantalla y quiero sacar información adicional para que el usuario, pues, por ejemplo, la pueda utilizar, pues directamente la puedo obtener. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? Nada, Carlos, parece que nadie tiene He ninguna seguido duda. rápido, pero como tenemos el tiempo Sí, muy justito, al final es querer hacer mucho en poco, pero por lo menos que sea una foto general de todas las capacidades que tiene un sistema como este. Creo que además teníamos algo por ahí para ellos, ¿verdad? eso es, Carlos. Bueno, lo primero, darte las gracias. Yo creo que te has superado cuando hablamos de ser ambicioso en estos webinars tan cortitos. Creo que en esta ocasión te has superado. Bueno, como lo prometido es deuda, como os decíamos, al final os íbamos a compartir algo y en este caso es este formulario que hemos preparado de forma que podéis pues, comprobar el nivel que, que tenéis en Power BI y si os animáis, pues inscribiros, os animamos a que os inscribáis en nuestros cursos donde veremos todo esto que nos ha explicado Carlos en tiempo récord. Mira, tenemos por aquí una pregunta de Marga. Bueno, es pregunta, bueno, es la primera vez que tenía contacto con Power BI. Abrumador y parece intuitivo, habrá que practicar. Muchas gracias. Pues sí, Gracias a ti, Marga. la verdad es que bueno, nosotros trabajamos con Power BI. Desde luego es muy útil el poder acceder a la información de esta forma pues tan clara, tan visual y sobre todo el poder analizar los datos pues de esta forma pues más ágil, ¿no? Obtenemos como podemos tomar decisiones con esa visual de forma mucho más ágil y también pues hacer comparativas, ¿no? Podemos ver cómo vamos evolucionando, información desde luego muy, muy útil. Vale, tenemos por aquí, Juanjo nos hace otra pregunta, ¿por qué existe una tabla consulta calendario? Es una muy buena pregunta que tiene que ver precisamente con lo que he dicho antes de que el modelo de datos tiene que estar lo más optimizado posible para que corra, para que sea rápido. Entonces, imaginaros que lo que he dicho antes, tenéis una tabla con un montón de ventas, 2 millones y millones de ventas, y uno de los datos que tiene de cada una de esas ventas es la fecha en la que se ha producido. Imaginaros después que queréis, en un momento dado, hacer una tabla dinámica, un resumen dinámico, separando, por ejemplo, por meses, ¿de acuerdo? Entonces, si cada uno de esos millones y millones de registros tiene su propia fecha, estaréis de acuerdo conmigo en que muchas de ellas van a tener la misma fecha, ¿vale? Puede haber a lo mejor con una fecha concreta, podemos a lo mejor tener 20, 30, 50 o 500 registros donde todos tienen la misma fecha. Ahora imaginaros que nosotros queremos montar un resumen por año y mes. El sistema va a tener que coger cada una de las fechas que tienen todos esos pedidos, calcularse su año, calcularse su mes,
para después hacer ese resumen y saber cada venta dónde la tiene que colocar. Claro, si hace eso 2 millones y pico de veces, va a tardar mucho. Sin embargo, si nosotros le ponemos una tabla adicional, una tabla de fechas, y le decimos, mira, el mes del día 1 de enero es el 1, el año del día 1 de enero es el 2011. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Es decir, tenemos una tabla de fechas que, si por ejemplo abarcamos 10 años, tienen 365 días por 10, tiene 3.650 registros, números redondos, saltamos los bisiestos. Con lo cual, el programa ya no tiene que estar calculando cuál es el año o cuál es el mes en texto, que todavía es más lento, o en número que le corresponde a cada fecha. Directamente aquellas fechas que aparecen 20, 50 o 500 veces repetidas en nuestra tabla principal, ya sabemos en esa tabla auxiliar qué día de la semana es, qué mes es, qué número de mes, qué año, qué trimestre, y cuando necesitemos esa información, directamente se va a ir a buscarla a la tabla, que es muchísimo más rápida. No lo va a tener que hacer 500 veces, calculando el mes 500 veces de la misma fecha, sino que tendrá que ir a buscar esa fecha en la tabla y en esa tabla ya tiene el cálculo hecho. Por eso se utiliza una tabla de calendario, porque es muchísimo más rápido. Imaginaos, repito, si no lo hiciéramos así, en esa tabla principal con 2 millones de registros, que tuviéramos una columna que fuera año y tendríamos 2 millones de años, de los cuales muchísimos estarían repetidos. Tendríamos otra que sería texto del mes, enero, febrero, marzo. ¿Cuántas veces aparecería enero? Millones de veces o de centenares de miles de veces. Es una información que está repetida innecesariamente, porque si eso lo tenemos en una tabla auxiliar, ocupamos mucho menos espacio y mover esa tabla principal que pesa es mucho más rápido si lo hacemos así. Por eso se intenta, insisto, a través del modelo de datos, sacar toda la información que se puede fuera de la tabla principal, entre ella la tabla de calendario. Muy bien, gracias, Carlos. Mira, tenemos otra pregunta por aquí de Paul. ¿Qué conocimientos de SQL son necesarios para trabajar cómodamente con Power BI sin Ninguno. llegar a ser un experto? Ninguno. No hace falta ningún tipo de conocimiento de nada. Es verdad que hay dos cosas que ayudan. Una, por ejemplo, a nivel de Excel, si ya conocéis lo que es formular con la barra de fórmulas, el lenguaje DAX os va a sonar bastante más, ¿vale? Si conocéis algún tipo de lenguaje de programación, quizás cuando hablemos de variables también os va a sonar un poquito más, pero no hacen falta conocimientos previos. Ni siquiera realmente hacen falta, por ejemplo, conocimientos previos de Excel, porque realmente Power BI funciona de forma completamente independiente. Nosotros nos conectamos a los orígenes de datos que nos interesen, páginas web, hojas de Excel, archivos planos de texto, orígenes de CSV, tratamos esa información con Power Query, modificamos, quitamos, ponemos, cambiamos, sumamos, restamos, y cuando toda esa información está preparadita, montamos toda la información en Power BI que necesitamos, a nivel gráfico, a nivel numérico, y toda interconectada para que responda a aquellas preguntas que nosotros queremos. No hace falta realmente un conocimiento previo. Eso es, bueno, nos dan las gracias por aquí también. Eva nos comenta, es una pasada herramienta, no la conocía, también nos da las gracias por el webinar. Tenemos dos preguntas más, mira, de Marga. Para los cursos, si hay algún requisito mínimo. Creo que has respondido también un poco con la pregunta anterior. No hay ningún requisito mínimo. Os habíamos compartido ahí en el chat el test de nivel, así que bueno, os animamos también a que lo realicéis. Y eso también pues da una guía de por cuál empezar. Pero si para vosotros es nueva esta herramienta, pues tendréis que empezar por el de introducción a Power BI. Yo, simplemente por completar lo que estás diciendo, que también hay alguna otra pregunta nueva, en realidad sí. Power BI y Power Query son las dos caras de la misma moneda. Es decir, realmente se tendrían que hacer los dos, porque para poder hacer un buen desarrollo de Power BI, que es el primero de los cursos, también hay que saber, antes o después, cómo tratar los datos. Entonces, si tú dispones de unos datos de mala calidad o mal tratados, va a ser muy difícil que puedas hacer un buen cuadro de mando. O al revés, si sabes tratar los datos pero no sabes montar el cuadro de mando, pues al final solamente tienes la mitad. Por eso, aunque son dos cursos separados, en realidad son las dos caras de la misma moneda. Van de la mano, eso es. ¿Tiene alguna limitación para su uso en datos que se modifican online? Por ejemplo, seguimiento de ventas en las tiendas en tiempo real. No, lo que pasa es que lo único que hay que tener en cuenta es la versión gratuita de Power BI Desktop, que es la que utilizamos en los cursos. Es una versión, repito, gratuita, que te la puedes descargar, que no tienes que tener ningún tipo de licencia Microsoft previa ni nada parecido. Te la descargas, la instalas en tu equipo y puedes trabajar tranquilamente con cualquier origen de datos, lo mismo que hemos hecho en esta presentación. Cuando te vas a la versión de pago lo que te permite es disponer en la nube, en ese espacio virtual, que no tiene un aspecto físico, de un espacio, una reserva de espacio de varios gigas, en donde puedes subir
una determinada información o conectar una determinada información. ¿Para qué te sirve que esa información esté en la nube? Pues precisamente para que desde cualquier dispositivo te puedas conectar, si tienes, repito, una licencia de pago, a ese origen de datos que está en la nube y, como bien dices, pues por ejemplo, hacer un seguimiento en tiempo real, pues desde mi smartphone, si tengo la aplicación, el aplicativo hecho e instalado directamente, desde el smartphone puedo directamente conectarme al aplicativo y en tiempo real estar leyendo esa información. Muy bien. Bueno, Marga también nos pregunta si el curso es práctico, si con una versión de prueba. Puedes Sí, enlazar la el respuesta. curso se haría y cada alumno lo único que tiene que hacer es bajarse desde la web oficial de Microsoft la versión de Power BI Desktop, Power BI Escritorio, que es gratuita. Bueno, tenemos ahí otra pregunta que nos hace Paul también, Carlos. ¿Para conectar los datos a tiempo real de una página web es tan fácil con hacer varios clics o es más complejo? A ver, es lo que he hecho. O sea, yo me conecto a la página web que me interesa, que puede ser que tenga mucha más información de la que a mí me interesa, porque yo me conecto básicamente a tablas. Entonces, una página web puede tener, no nos ha dado tiempo porque el tiempo es limitado, pero me puedo conectar, por ejemplo, a una página web de una Wikipedia, por ejemplo, que tengo un montón de texto y en una posición concreta de esa página hay una tabla con información que a mí me interesa. Entonces, yo me conecto a esa página y me traigo solo esa tabla. Y yo estoy conectado a esa página. Todo lo que haga con esa tabla de transformación se queda guardado. Con lo cual, yo el día de mañana lo único que tengo que hacer es darle un botón, que no lo he dicho, de actualizar o de actualizar información, de volver a conectar para recuperar la última versión de esa información. Y todo ese proceso de transformación que yo haya creado en Power Query se le va a aplicar de forma automática. Con lo cual, la primera vez que me conecto y me traigo esa tabla, por ejemplo, de esa página web, si tengo que hacer algún cambio, lo dejo ya hecho, lo dejo guardado en Power Query y a partir de ahí, lo único que tengo que hacer es, cuando quiera los últimos datos, es darle al botón de actualizar información. El programa se conectará a todos los orígenes de datos y se traerá la última versión. Incluso lo puedo configurar para que lo haga nada más abrir, por ejemplo. Algo parecido, por ejemplo, a lo que se hace en Excel también. Se puede hacer. Es decir, yo entro al programa y me aseguro de que, aunque tarde a lo mejor unos segundos más, lo primero que hace cuando abre el programa es conectarse a esos orígenes de datos y traerse la última versión. Con lo cual, que sea una página web, que sea un archivo plano, que sea un Excel, me da igual. O sea, el origen de datos que sea, me da igual. Una de las grandes ventajas que tiene Power Query es que es tremendamente compatible con una amplia variedad de orígenes de datos. Entonces, una vez que yo he conectado, lo único que hace el sistema es, si yo se lo pido, volverse a conectar cuando lo necesite para traerme la última versión. Si los datos se actualizan cada 10 minutos, pues que cada 10 minutos me los actualice. Si se actualizan cada día, pues no necesito estar actualizando continuamente. Pero es tan sencillo como conectarse a esa información, traértela y a partir de ahí, si tienes que tratarla o trabajarla, insisto, normalmente lo haces una vez, porque una vez que eso se queda hecho y se queda grabado, ya lo va a aplicar de forma automatizada en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Nos siguen por aquí dando también las gracias por el webinar y bueno, nos hemos ido un poquito más de la hora prevista, no pasa nada. Bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya generado ese interés. Aquí os he dejado de nuevo la información de los cursos, el test de nivel. Y bueno, de nuevo reitero, no vamos a ir cerrando. Reitero las gracias a ti, Carlos, el primero, a Ricardo y a Ximena. Ximena sé que andaba por aquí, que han colaborado en la organización de este webinar y por supuesto a todos los asistentes que habéis estado hoy conectados con nosotros. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Gracias Hasta a luego. vosotros. Hasta luego.